Se cumplen 2 meses del gobierno de José Antonio Kast y ha pasado de todo. O sea, yo no sé si alguien previó que iban a pasar tantas cosas en solo 2 meses. Desde ya la caída de la aprobación presidencial, lo muestran varias encuestas, que es un desplome. No lo digo yo, lo dicen varios analistas. El desplome también de los ministros, el conflicto al interior del gobierno, un conflicto enorme entre distintos personajes principales del gobierno. Está pasando de todo y ha salido esta encuesta, la última encuesta de la Cosa Nostra, donde hay una radiografía de lo que está ocurriendo, pero también se puede interpretar lo que puede ocurrir. Una radiografía no solamente del gobierno y de sus ministros, sino que también una retrospectiva acerca de cómo los chilenos están mirando hacia atrás. Alberto Mayol, ustedes lo conocen, sociólogo, agudo observador de nuestra realidad, escritor, académico, está con nosotros. Gracias, Alberto, por estar acá. ¿Qué tal, Tomás? Muchas gracias. Oye, a ver, miremos primero el presidente, este es un régimen presidencial, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo está Kast? A ver, José Antonio Kast, incluso teniendo muchos votos, le costaba tener una buena nota. Nosotros ponemos nota de 1 a 7 a los expresidentes y a los presidentes y a los candidatos, a todos. Y de pronto, a fines del año pasado, empezó a mejorar sus notas y en enero y febrero tenía una nota relativamente buena. El sistema político chileno tiene una media en 4,2, por ahí no es nada muy espectacular, apenas se aprueba, pero él estaba en ese lugar, en el lugar intermedio. Cuando ya asume, ya llevaba 2 semanas y ya estaba en un 3,9. La siguiente medición, que es esta, que es terminando abril, ya nos da un 3,2, que lo pone compartiendo el último lugar con Pinochet, fundamentalmente, bajando los dos, no solo Kast, sino que también bajando Pinochet, y subiendo al mismo tiempo Boric y Allende, que estaban últimos los dos. Boric y Allende, tus mediciones, claro, al finalizar el gobierno de Boric estaban últimos. Y estuvieron 3 años así, juntos y al final. O sea, aquí también se produce un desplome de Kast. Así es. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Kast? A ver, lo que yo he trabajado fundamentalmente es que Chile vive una crisis de eso que se llama malestar social, pero que mucha gente cree que tiene que ver con que si hay pobreza o no hay pobreza. No, el malestar social significa que el ciudadano medio no entiende para qué existe la política ni para qué existen las instituciones. Cuando ve que no es que esté en contra, no es que esté enojado, que a veces puede estarlo o puede estarlo. Lo importante es que ni siquiera entiende para qué sirven. Y cuando hay confusión, lo que se espera de los gobiernos que llegan con una mano de autoridad es decir, bueno, va a poner orden y se va a entender qué es esto. Tal vez no me guste, pero se va a entender. No ha logrado que se entienda y eso creo yo que es la variable fundamental de que no logre controlar la crisis. Porque Chile vive una crisis institucional y por eso ganó un gobierno que dice esto es una emergencia, Chile se cae a pedazos y todas esas cosas. Pero en solo 2 semanas se dieron cuenta que esto que no había sustancia para estas personas, para los encuestados. Por los errores del gobierno. Los errores del gobierno, a ver, hay cosas que son evidentes. Tal como la izquierda tiene cosas que no pueden ocurrirle porque son muy graves, por ejemplo, mostrar ingobernabilidad para la izquierda siempre es gravísimo porque es su karma, ¿no? Y la izquierda tampoco puede andar indultando gente extrema porque eso tampoco funciona y es un costo. Lo mismo pasa con Kast. Intentan a 2 semanas levantar una ley para hacer un indulto a los violadores de derechos humanos y se les enreda el naipe, al final se olvidan del asunto, pero lo plantean 2 semanas inmediatamente después. ¿Qué es lo que tenía que evitar? Mira, hay un dato que es bien interesante. La primera medición ya estando en el gobierno Kast, su gobierno no estaba cerca ni de Piñera ni de Pinochet. Estaba entre medio de los dos. Hoy día ya está cerca de Pinochet y lejos de Piñera. Y muy lejos de Jorge Alessandri, muy lejos del resto de la derecha. Oye, a propósito de eso, ¿cómo está Piñera en tu medición? Primer lugar. Eso, es que ese es el tema. En diciembre pega un salto, es una cosa sorprendente. Lo de Piñera, que estuvo último, pero último, tiene el récord del último lugar, o sea, y ahora está con una nota, pero fuera del tablero, o sea, tiene entre 5,1, 5,3, que en este sistema, el segundo tiene 4,6 o 4,7, que es Elwin. Claro, Piñera está con un 5. Claro, 5, está moviéndose en ese... Y Elwin es 4,6. Claro. No, Piñera disparado. También sube Bachelet mucho, que de hecho llega al tercer lugar. 4,48, casi 4,5. Y que llevaba mucho tiempo mucho más abajo, mucho más abajo. Oye, y
Boric, en tu medición, comienza a reconstituirse. Sí, bastante. Sí, o sea, Boric está ahí en poco tiempo. ¿Y por qué no hace nada? ¿Cómo va a hacer algo si no es presidente? ¿Es por defecto? Es por defecto. Es por defecto. Los fenómenos por defecto están siendo importantes en todo esto. La comparación, la historia corta, lo que era malo, incompetente, aparece un siguiente gobierno que no lo hace mejor y que en muchas cosas es más errático y que sabe menos de política, hay que decirlo. Y resulta que dicen, bueno, a ver, se suponía que más capacidades iban a haber, no las hay, y entonces tal vez estos no eran tan malos, y empiezan las dudas existenciales del ciudadano desesperado por algo que le dé sentido, insisto con aquello. A ver, Kast no lo eligieron primero, salió segundo en la primera vuelta, así, Sí. así que no es que haya sido la primera opción de una gran cantidad de gente. Por lo tanto, ganó con una avalancha de votos en segunda vuelta por defecto, ¿cierto? Porque Sí. no era la primera opción. Tampoco lo eligieron por simpático, tampoco es tan simpático. Tampoco lo eligieron por cálido, no es una persona cálida. Lo eligieron porque prometió orden y hubo una especie de contrato, ¿no? Con Sí. Kast. Y parece que a primera vuelta, a los primeros días se dieron cuenta que el contrato no lo iba a cumplir, algo así, ¿o no? O que no lo estaba Sí. cumpliendo. A ver, lo que pasa es que el contrato de él además era muy específico y eso lo hizo ganar. Él fue muy inteligente en recortar la figura presidencial y el gobierno en una cosa concreta. Hay una emergencia que está asociada fundamentalmente con la criminalidad, porque todo el tema migrante tiene que ver, él lo asoció, lo vinculó al tema del crimen, y entonces el crimen organizado, la delincuencia, y todo eso era un gobierno que requería la emergencia. A veces hablaba del tema económico, a veces, no siempre, porque cuando se dio cuenta que podía entrar en ese tema lo incorporó, pero en general era esto. Por tanto, era orden, capacidad de organización y capacidad de enfrentar la delincuencia y el tema de los migrantes. Bueno, ese recorte muy bien hecho, él lo desmiente cuando empieza a asumir y empieza a aumentar el volumen de su gobierno y entonces establece la expectativa de que va a ser un gobierno no de emergencia, sino que va a ser un gobierno, y para eso tenía que resolver entonces todo el caos, la confusión, los problemas que tiene Chile hoy día, y no lo logra. Entonces se cae esa promesa. La promesa de un gobierno de emergencia no está sobre la mesa. Y empiezan que era un riesgo muy grande, a nominar como emergencia todo. Cada ministro decía, es que esto es un desastre y entonces es una emergencia. Y el otro decía lo mismo. Esto estaba acotado. Y los chilenos no sienten que Chile esté en una condición de emergencia total. De hecho, los chilenos parecen ser bastante más optimistas que los analistas, que quienes hacemos análisis de todo esto. Vemos unos chilenos bastante más con más expectativas al respecto, pero que sienten que el gobierno no toca no da la nota. Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Decían, hay demasiados ministerios y hay que achicarlo. Está bien, eso requiere un cambio normativo, legal. Sí. Pero podría haber nombrado otro ministro y haber partido. No hizo nada de eso. Nada de eso. Entonces la gente mira y dice, bueno, ¿es verdad esto, no? Porque esos son los primeros actos de gobierno. Nombrar el ministerio y además asumen el primer día. Exacto. Primer acto. No se entiende. Y no se entiende que haya una disputa interna entre si los ministros tienen más peso que los asesores, que toda esa estructura institucional que uno esperaría que fuera ordenada, porque la gracia es lo que tú decías. José Antonio Kast no es un Piñera que viene detrás con el gran carisma de ser un creador de riqueza. No es una persona que viene del mundo intelectual, más bien tiene una distancia al respecto. No es una persona que venga de la política siendo un político extraordinario, que ha logrado grandes acuerdos, ni nada por el estilo. Ni políticas públicas. ¿Cuál es su gracia? Su gracia es haber leído muy bien el momento histórico cuando nace el Frente Amplio y dice, tiene que haber una contrapartida. Y yo voy a hacer esa contrapartida. Y esa apuesta fue una genialidad. O una casualidad. Hoy está virando el país, lo voy a decir en términos gruesos y burdos, pero la pregunta es así, un poco hacia la izquierda, y pregunto esto porque cuando uno mira, bueno, pero ¿qué es lo que valoran los chilenos en cuanto a valores? ¿Qué es lo que a qué le dan preferencia en cuanto a valores? Progreso, sí, progreso está en primer lugar con un 35%, pero en segundo lugar igualdad. Y subiendo. Y subiendo igualdad y bajando
Y orden 19%, que el orden es típico de la derecha, ¿no es cierto? Libertad por allá, 14%. Cayéndose completamente. Entonces, la derecha normalmente dice orden y libertad, más o menos. Sí. Frente a la izquierda, que le gustan regímenes, alguna izquierda, totalitarios, nosotros, orden y libertad. Bueno, pero están muy abajo. ¿Se está izquierdizando el país o no? Sí, la respuesta corta es sí. Te lo detallo en 4 ciclos. Hay un ciclo que comienza el 2011, que es un ciclo de izquierdización. Independiente de quién ganara las elecciones, todo el elemento cultural que había en la discusión pública era un elemento más favorable a la izquierda. Eso llega muy fuerte al 2019 y se consolida hasta que a fines del 2021 se empieza a caer, y muy rápido, entre octubre del 2021 y mayo del 2022, eso se cae y pasa a ser un momento cultural muy de derecha. Ese momento, desde octubre del año pasado hasta mayo de ahora, está en remisión. Todavía no ha terminado, pero está cayendo y está siendo reemplazado por valores de izquierda, todavía no dominantes, todavía en disputa, pero con curva hacia arriba y los otros con curva hacia abajo. Esto es muy malo para Kast. Muy malo y muy temprano. Muy temprano. O sea, no duró nada esto. Ni siquiera a Boric le pasó perdiendo la convención constitucional. No, es cuando uno le dicen, toma, prueba esto, sé que no lo conozco, pruébalo. Y es un sorbito y dice, no, esto yo no lo quiero. ¿Algo así está pasando? Eso da la impresión de que hay el público que importa en esto, que es la gente que se mueve. Esa es la gente importante en la política, no los militantes, los que votan siempre igual, sino que la gente que es normal, que elige presidentes pensando en su bienestar, en el bienestar del país y no en su ideología. Esa gente está hoy día muy disruptiva desde hace varios años y siente que tiene que buscar alternativas y no sabe, no hay oferta, y este gobierno parece haber sacrificado su oferta a menos que logre modificarla y partir de cero. Alberto, hay algo, vamos a hacer un alto, pero voy a dejar una pregunta planteada porque hay algo sorprendente. Hay muchas cosas sorprendentes en la encuesta, pero hay algo que es sorprendente, se van a sorprender ustedes con respecto a los ministros. Volvemos en un instante. Conversamos con Alberto Mayor sobre la última encuesta de la Cosa Nostra, pero prometimos hablar de los ministros. Pero antes de eso, para ratificar lo que habíamos hablado hace un ratito, esto de que el país está como izquierdizándose, a mi juicio, pero ha perdido esperanza también. Mira, ¿y por qué? ¿Usted llega a ser más rico por el mérito o por el abuso? Y el mérito cae 12 puntos y tanto, 12,5, sí. Y el abuso sube 11,4, que es teóricamente es una posición de izquierda y otra de derecha, en términos gruesos estoy hablando. Pero esto demuestra también que está cambiando todo, ¿no? Esa es la variable clave. Esa es la clave, ¿no es cierto? Esa variable es la más predictora de todas las que hay. Yo me acuerdo de una anécdota del año 2002 que la inventé. Le llega la encuesta, no sé cómo, a Oscar Godoy, el director del CEP, y me llama por teléfono, no me conocía, se consigue mi teléfono, me llama. Hablamos 3 horas de esa pregunta, porque estaba muy interesado en eso y demostré después los resultados y efectivamente era muy predictiva. Esa pregunta, cuando está abuso, es de izquierda. Cuando está mérito, es de derecha. Mérito había llegado a lo que nunca había tenido, 67%, 68%, y ahora baja a 55% y entra en tierra ya medio de empate. Y si sigue bajando... Todavía está arriba, pero lo importante es que ha bajado. Pero la curva, sí. el efecto Doppler va en dirección... Y la falta de esperanza, porque cuando le preguntan, el país está desordenado y sin rumbo, muy de acuerdo 37, de acuerdo 24, o sea, suma un 61% de la gente que estima que el país está desordenado y sin rumbo. Y cuando uno pregunta cómo ven las expectativas, qué va a pasar cuando termine el gobierno de Kast, también nos aparece un aumento enorme de la sensación de que van a empeorar las cosas, no que van a mantenerse, de que van a empeorar, incluso la seguridad. Oye, y ahora la pregunta sobre un tema, un asunto que a mí me pareció sorprendente, la evaluación de los ministros. Muy sorprendente, para nosotros también fue sorprendente. Pero ¿cómo se explica que el elenco, hablemos de elenco, el listado, el equipo de Kast se está cumpliendo 2 meses? Mucho peor evaluado que el equipo de Boric. Es que, mira... A ver, mucho peor.
Yo no lo podía creer, honestamente. Me resultaba incomprensible a tan corto plazo una diferencia tan marcada, porque además una diferencia muy marcada. Fíjate lo siguiente. Hice el siguiente ejercicio, porque nosotros antes de presentar la encuesta al público, la presentamos a la gente que nos ayuda a financiar la encuesta, que pone 10.000 pesos mensuales y tiene derecho a este taller sobre la encuesta. Bueno, le mostramos a la gente, pero yo le saqué de qué gobierno era cada puntaje. Solo dejé los ministerios y sin los nombres, nada. ¿Cuál creen ustedes que está mejor? La mayor parte de la gente que está en ese grupo, no todos, pero el 90%, 85% es gente de izquierda. La mitad de ellos estaban, no, tiene que ser que está arriba Kast. No puede ser que esté Boric arriba. Bueno, está el gobierno de Boric muy por arriba analizando los ministros. Una distancia importantísima. A ver, miro acá. La persona que habla en representación del gobierno. Sí. O sea, la ministra secretaria general de gobierno. Ese es el título correcto, legal. Camila Vallejo, 467. Muy buena nota. Buena nota. De la mejor. Sí. Mara Cedini, 261. 2 puntos de diferencia. Tremendo. Tremenda diferencia. Esto es tremendo. Bueno, yo creo que ese es un dato sorprendente. Tan sorprendente que yo creo que gracias a Mara Cedini, Camila Vallejo va a entrar rápidamente a la posibilidad de ser una de las candidaturas presidenciales de la izquierda. Camila Vallejo, de todas maneras. Subsidiada por esta experiencia. Por Mara. Mara sería la precursora de Camila Vallejo a la presidencia de la República. Exacto. El principal apoyo, el irónico apoyo de esta historia. Ya, pero es que donde lo mire, mira. Alberto Van Claveren. Sí. En general, los cancilleres están bien evaluados en todas las encuestas, de todos los gobiernos. Sí. 416, Francisco Pérez Maquena, 286. Le saca la multa. Claro. Y no fue un ministro particularmente activo, ¿no? No, ni mucho menos. Ni mucho menos. Luis Cordero, Seguridad Pública, un 4. Trinidad Steiner, 277, pero si la seguridad era lo que se ofrecía. Le gana Cordero por paliza. Tranquilamente. Bueno, Jorge Gajardo le gana a Rabat. En defensa en realidad los ministros no son muy relevantes desde el punto de vista de la opinión pública. Adriana del Piano, Nani, 376, Nani le dicen a ella, ¿no? Sí. En el PPD. Fernando Barros, 271. ¿Qué ministro se salva? Hay uno, yo diría. Uno solo. Poduje está prácticamente igualando a Montes. Sí. Le gana a Montes. O sea, si hoy día hubiese que elegir desde el gobierno, que normalmente es donde salen los candidatos presidenciales, los ministros, eso es lo más probable, el segundo lugar es el Congreso, casi no hay más fuentes de origen, al gobierno lo único que tendría con posibilidad de poner de presidenciable es Iván Poduje. Y yo diría que también tiene algún nivel de buena nota Jimena Lincolao, la ministra de Ciencia, ¿no es cierto? Sí. Ahí algo funciona. Pero, por ejemplo, el ministro del Interior, Elizalde, 407, Alvarado, 317. No compite. Y de hecho también pusimos después a los nombres emblemáticos. Sí, y Carolina Tovar. Eso es tremendo. Claro, está por acá. Sí. Los emblemáticos salen muy bien parados. Marcel le saca un punto a Jorge Quiró. Y también Carolina Tovar logra sacarle una enorme distancia. En la siguiente está el comparado, creo que sí, acá está. Aquí está el cuadro. Sí, esto es. Ahí está. Claro. Entonces, Hacienda gana Marcela Quirós, Siches Alvarado. Mira. Ahí sale perjudicado Isquia Siches. Claro, pero mira, en la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot está con 297. Sí. El niño feo del gobierno de Boris fue Jackson, ¿no? Sí. Nadie lo quería, qué sé yo, le decían cualquier cosa. Sale con un 3, sale con más nota que García. Claro, exacto. El niño feo del gobierno de Boris. Pero que un desastre fue su caída de imagen. Está ahí. Perdón, ¿cómo te explicas esto? Ya, estas son las notas, pero ¿cómo se explica esto? Bueno, esto necesariamente implica que el inicio del gobierno no califica para errático, sino para sencillamente un gobierno que no logró establecer la base mínima
No digo para destacar, sino que no logra la base mínima para poder aparecer como un gobierno con capacidad de ordenar, organizar. ¿Este es un problema de el proceso. diseño? Sin duda. Sin duda. No, espérate. Sin duda. ¿Es un problema de diseño o un problema del presidente? Bueno, es difícil distinguir si es que el presidente no tiene claro cuál es su diseño. A veces ocurre que hay gente alrededor. Le hago la pregunta de otra manera. Yo me equivoco al hacer la pregunta, entonces la hago de otra manera. A ver, ¿Es el presidente, más allá de que haya elegido mal, sí. que él no es capaz de liderar y darle una impronta al gobierno? Bueno, evidentemente no es un presidente que es capaz de rescatar al gobierno de una situación de confusión, de un marasmo, de una caída. No es alguien que tenga esa capacidad. Y quizás también tenga un mérito eso. Parece saber que no lo tiene. Que no parece estar yendo a tratar de él empujar aquello. El problema es quién es capaz de ese equipo de empujar a un elenco confundido, un camarín aproblemado. Frente a este equipo aproblemado, como dices tú, Sí. el camarín aproblemado, Sí. ¿cuáles son los mayores peligros que hoy, ahora, enfrenta el gobierno? Estoy hablando de peligros políticos, Sí. que enfrenta el gobierno de Kast. La derecha no puede no tener gobernanza. Esa es su gracia. A la izquierda se le perdona no tener gobernanza, porque normalmente los gobiernos de izquierda son menos capaces de gobernar adecuadamente. Les cuesta eso, tienen más voluntarismo, tienen algunas ideas, a veces son creativos. La derecha tiene la gracia de que dice, bueno, nosotros sabemos manejar el poder. Si el gobierno no logra manejar el poder, allí se cae su atributo principal, el único que tiene en el caso de este tipo de liderazgo como el de José Antonio Kast. Te pongo un ejemplo. Se le cae el proyecto de ley esta de reconstrucción, la sí. ley miscelánea, todos los nombres que tiene, ya. Peligro enorme, ¿no? Porque se queda sin nada, se queda sin alma. Enorme. Te pongo otro ejemplo, son cosas fácticas. Bachelet gana en la ONU y es secretaria general de la ONU. ¿Qué golpe tiene Kast? No, del terror. Terror. Ese era un seguro de vida que se lo compraba fácil. Esos son errores que son absurdos. Se compraba el seguro de vida dando un apoyo tibio, secundario, Oye, nominal. Se nos va el tiempo. A mí me gustaría seguir hablando de esta parte, pero quiero ir a la última Sí. de tu... Porque tú tienes un diagnóstico al final. Sí. El diagnóstico es de maduración de la crisis, de que la cosa se empieza a arreglar, o la crisis continúa y el caos continúa. ¿Cuál es tu opción? A ver, lo analizamos mucho porque aparecía un dato que decía que estábamos siendo capaces de tener más explicación de lo que estaba pasando en términos matemáticos de todo el contexto. Pero al mismo tiempo mirábamos que lo que había agregado explicación era como un animalito bien extraño, ¿no? Y eso extraño empezamos a analizarlo y lo que encontramos era más bien que había tomado forma el caos, que se había convertido en una especie de agujero negro que se va comiendo todo y que tiene solo una dirección posible, a menos que alguien logre con mucha fuerza y capacidad y destreza en ir al punto exacto, ¿ya? Esto se dirige a una cosa muy compleja de alta imposibilidad de controlarla. ¿Qué pasa con estas crisis que tienen muchos años, como esta que partió el 2011 y que ya lleva 15 años y que podría replicar esta escena que pasó en Chile en el centenario de 25, 30 años de crisis? Es un mal pronóstico lo que se ve y es importante que el gobierno entienda que está gestionando cosas de gran tamaño y no solamente la cosa de los votos en la Cámara, porque no es solo eso. O sea, ¿tú crees que la crisis sigue, de todas maneras? De todas maneras, está en un grado elevadísimo, con un mal pronóstico si no se hacen cosas importantes al respecto. ¿Y tú crees que el gobierno no va a ser capaz de hacer esas cosas importantes? Primero Da la impresión que no. Tendría que tener la capacidad de entender esto. Ya no lo quiso entender, que fue más grave en ese sentido, porque nacieron gracias a esto, porque es el Frente Amplio, pero resulta que ahora hay más distancia a toda esta tesis de que el estallido es un plan, un boicot y qué sé yo, nos ayuda a entender el proceso. ¿Tú crees que la izquierda entiende la crisis? Creo que la entendió y después se acomodó a la sensación de que si podía gobernar, bienvenida a la crisis, no pasa nada. O sea, nadie está entendiendo nada.
los que no quieren entender y los que no pueden entender están unidos en este sentido. Por lo tanto, ¿tú crees que no hay salida? Yo Por creo- ahora. Por ahora me parece evidente que la ruta que se está describiendo tiene algo de fatum, de tragedia griega, ¿no? Tiene algo de eso. Gracias, Alberto. Gracias. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos.